Buenos días nuevamente a todos nuestros asistentes. Vamos a darle continuidad a la siguiente ponencia. Son las 11 de la mañana, en horario del centro de México. Y nuestro siguiente invitado es el doctor Santiago Restrepo Garizábal, a quien con honor recibo en este espacio. ¿Cómo está, Santiago? Me salí y volví a empezar. Esas son las cosas de la tecnología. Pero ya. Sí, claro que sí. Pues mira, para mí es un honor que estés aquí presente en este espacio de la Cumbre Mundial. Y para ello me voy a permitir presentarte. Es muy amplio tu experiencia profesional y considero que debería yo de mencionarla toda completa. El doctor Santiago es psicólogo, especialista en psicología organizacional, con estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, doctor en neurociencias en Argentina, postdoctor en ciencias en México, postdoctorante en educación en Brasil y doctor honoris causa en educación en México. Formado en administración, auditor en calidad, norma NTC ISO. Actualmente es profesor investigador en la Corporación Universitaria Americana de Medellín, profesor de maestría en la Universidad OBS y la Universidad de Barcelona, España, y profesor de doctorado en ICIMA, Universidad México, presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial RAICE, vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing, miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas, presidente para Colombia de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y de Mil Mentes por México Internacional, firmante del acuerdo RUNI-Paz, Red Universal de Universidades por la Paz, con la UNESCO, investigador, MinCiencias, categoría asociado en Colombia, miembro de la Federación Internacional de Especialistas y certificado por Global Certification Entrepreneurs GLOSE. PAR, evaluador internacional en el grupo acreditador KCNIP en México y evaluador miniciencias en Colombia, entre otros. Autor de diversos libros bestseller, capítulos de libro y artículos. Speaker con recorrido por España, Italia, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, Argentina, entre otros. Amplia experiencia como director y gerente de recursos humanos en diferentes empresas, docente universitario, dirección universitaria y clínica psicológica, director de diversos proyectos investigativos en temas de neurociencias aplicadas, administración y salud mental. Doctor, pues muchas gracias por su presencia. El micrófono es suyo, doctor. Muchas gracias, doctor Martín. Yo creo que eso estuvo muy largo. Lo importante es que soy un amigo incondicional de Fintes, de Glose y de todas las iniciativas que usted lidere. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Adelante. Bueno, pregunto, ¿estoy compartiendo mi pantalla en este momento? ¿Es correcto? Sí, Santiago, está compartiendo su pantalla y la presentación ahora Perfecto. estamos viéndola. Perfecto, excelente. Muchas gracias pues, por el espacio, por la invitación. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece a mí muy interesante, me parece un tema muy bonito, muy importante para todo lo que tiene que ver con la educación. Va a tener un corte o una orientación muy médica, porque si bien nosotros, los educadores, los maestros de cualquiera área que sea, llámese primaria, secundaria o educación superior, no somos médicos, no somos neurólogos, sí debemos tener por lo menos conocimientos mínimos para identificar situaciones que en un momento determinado eh, necesiten el apoyo o el acompañamiento de profesionales específicos. Entonces es como conocer un recorrido pequeño sobre cuáles son esos trastornos del neurodesarrollo y cómo esos trastornos del neurodesarrollo afectan de manera eh, negativa generalmente, pero no necesariamente, el aprendizaje en el aula. Vamos a hacer un pequeño recorderis primero de algunas situaciones específicas que tienen que ver con el cerebro, algunos elementos que tienen que ver con el cerebro.
El cerebro es un órgano que forma parte del sistema nervioso y el sistema nervioso es un sistema fundamental para la vida de las personas y para la vida en general de los animales porque el sistema nervioso nos ayuda a conectarnos con el mundo que nos rodea. Si no tuviéramos un sistema nervioso, viviríamos aislados. Es como vivir en una casa sin puertas y sin ventanas. Hagan de cuenta que viven en una casa sin puertas y sin ventanas. Así sería vivir sin un sistema nervioso funcional. Y las puertas y las ventanas en esta símil que estamos haciendo vienen a ser como todas esas ventanas sensoriales o esa manera de comunicarnos. Y dentro de ese sistema nervioso está el cerebro, que está conformado por más o menos 100.000 millones de neuronas. Gasta o consume muchísima energía, 20-25% de toda la energía del cuerpo. Es decir, si usted se come un plato de comida, el 25% de ese plato de comida se va para su cerebro y el resto para todo lo demás del cuerpo. Tengamos en cuenta que el cerebro pesa apenas 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilos. Entonces, 1,5 kilos consume el 25% de toda la energía que usted consume. Solamente es el 2% de su masa corporal, sin embargo, lidera absolutamente todo lo que hacemos. Cualquier proceso de aprendizaje. El solo hecho de estar ustedes y yo acá conectados a través de las plataformas, se da gracias al cerebro. No podríamos hacer nada diferente a eso. Entonces, miremos, con esto solo quiero dar la importancia de tener un cerebro sano, saludable, porque si no, no podríamos hacer absolutamente nada más. Esa es la base sobre la cual trabajamos. Es importante tener en cuenta que la neuroeducación, aunque la palabra neuroeducación la haga parecer como algo muy complicado o algo simplemente perteneciente a los científicos, no. La neuroeducación es el estudio de cómo ese cerebro del que acabo yo de hablar, de cómo ese cerebro se comporta cuando estamos frente a procesos de enseñanza o a procesos de aprendizaje. Y en ese orden de ideas, los verdaderos neuroeducadores, los verdaderos neurocientíficos de la educación son aquellos que están en... Muchas gracias, mira, aquí me cuidan, me traen un tinto. Excelente, gracias, doctor. Un tinto decimos, hago la aclaración, tinto decimos en Colombia al café, para que no vayan a pensar que es un vino tinto, ¿no? Entonces los verdaderos neurocientíficos no son los que están en un laboratorio, los verdaderos neurocientíficos son aquellos maestros que están en las aulas, primaria, secundaria o en educación superior, como en este caso. Entonces la neuroeducación la hacemos todos. Ustedes y yo somos neurocientíficos porque tenemos ese rol de función. Es importante que tengamos en cuenta que todo el proceso de aprendizaje en cualquier momento de la vida se da gracias a la experiencia. Tenemos autores muy importantes como Chomsky, como Vygotsky, como Piaget y diferentes autores que postulan cómo es que se da el aprendizaje en las personas, pero todos desde sus diferentes posiciones siempre privilegian la experiencia como un estilo, como algo inherente al aprendizaje. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tenemos diferentes experiencias dentro o fuera del aula, cuando tenemos experiencias de aprendizaje de cualquier tipo, nuestro cerebro comienza a cambiar, nuestro cerebro comienza a reestructurarse. Y ahí es cuando hablamos de la arquitectura cerebral. ¿Qué significa? Y miren qué importante este término. Arquitectura cerebral significa que tanto ustedes como yo podemos realmente construir, reconstruir o destruir nuestro cerebro con base en las experiencias que hacemos. Cuando adquirimos experiencias de un tipo, construimos nuestro cerebro, pero otras experiencias, por ejemplo, lo destruyen. El cerebro comienza a formarse y ese sistema, ese desarrollo, ese neurodesarrollo comienza a darse desde el momento mismo de la fecundación. O sea, desde el momento en que se produce ese milagro de la fecundación de ese óvulo, de ese esperma, y a partir de ese momento comienza a generarse un cerebro y comienza a desarrollarse un sistema nervioso lentamente, lentamente. No, ojo, no estoy diciendo que en el momento de la fecundación ya hay un cerebro, no. Comienza el neurodesarrollo que, de acuerdo a los estudios y las teorías, culmina aproximadamente a los 18 o 20 años. Es decir, a los 18 o 20 años, ese proceso de neurodesarrollo está llegando a su fin cuando todas las diferentes áreas o estructuras del cerebro están conectadas y son funcionales. Hago la aclaración, termina el proceso de neurodesarrollo, sin embargo, el cerebro continúa modificándose y estructurándose hasta el último día de vida. Usted puede vivir
80, 90, 100, 120 años y aún su cerebro continúa formándose, pero ya sobre lo que tenía previamente desarrollado. Y todo eso lo podemos ver cómo se aplica en el aula en ese libro que en este momento les estoy compartiendo, que se llama Neurodidáctica y Neuro en Joyflip. Y aprovecho para decirles, porque mucho de lo que vamos a compartir en este espacio, en esta hora, 45 minutos, está consignado en este libro que fue escrito en abril, lo publicamos en abril, el doctor Jonas del Sol, que ya conversó con ustedes el día de ayer y yo, y que lo pueden adquirir en Amazon en cualquier momento. Entonces, ¿qué es neurodesarrollo? Neurodesarrollo es, como ya bien lo dije, es el proceso paso a paso de conformación de esas estructuras neurocognitivas, neurofisiológicas, neuroanatómicas que se van dando desde la fecundación hasta los 18 o 20 años aproximadamente porque cada ser humano además es independiente y tiene procesos diferentes, pero en promedio hablamos de que al finalizar la adolescencia ya el cerebro tiene la estructura sobre la cual va a seguir trabajando el resto de la vida. Ahora, existen unas redes que regulan el neurodesarrollo y esas redes se llaman redes corticales. ¿Qué son redes corticales? Bueno, cuando hablamos de redes corticales podemos pensar en ese encuentro que hace una neurona con otra. Las neuronas, esas 100 millones de neuronas que mencionaba al inicio, se conectan unas con otras a través de un proceso que se llama sinapsis. Sinapsis es el proceso por medio del cual una neurona se conecta con otra. Y cuando una neurona se conecta con otra y luego con otra y luego con otra, entonces conforma una red. Y esa red se llama red cortical. Existen cientos de redes corticales y a medida que el cerebro se va desarrollando, se va neurodesarrollando, se van formando redes corticales. Entonces miremos que si llegamos al punto final, al punto más pequeño de cómo se genera un cerebro que pueda aprender, llegamos a la neurona. O sea, la neurona, digamos que es el punto, el ladrillo o el punto a partir del cual se comienza a generar ese neuroaprendizaje. Para que las neuronas funcionen, tienen que madurar. Llegamos entonces a un punto que se llama la maduración neuronal. Podemos pensar en la maduración neuronal cuando esa neurona, cada una de esas 100 millones de neuronas, es funcional, funciona bien, es capaz de generar esa red. Y para entender que la neurona funciona bien es porque tiene ya en una parte de ella que se llama el axón, que ahí lo estamos viendo en amarillo, en el axón está recubierto por unas vainas, así se llaman, vainas, que están hechas de mielina, vainas de mielina. ¿Cómo funcionan esas vainas de mielina? Me voy a colocar un ejemplo. Un cable de luz eléctrica para que lleve la electricidad, debe tener un aislante en caucho. ¿Qué es lo que hace el aislante en los cables de electricidad? Ayudan a que la electricidad corra, fluya rápido. Eso mismo hacen las vainas de mielina en la neurona. Ayudan a que el mensaje, que es los neurotransmisores, que la química fluya. Cuando esas vainas de mielina están malas, entonces no hay conducción ni transmisión sináptica, es decir, no se pueden dar procesos de aprendizaje de ningún tipo, igual que cuando el cable eléctrico está malo, el aislante, entonces la energía se disipa y no hay transmisión de energía. Maduración de las neuronas podemos entenderla como la completud que tienen todas sus diferentes partes, incluyendo el axón, con vainas de mielina para que pueda transmitirse la información. ¿Qué es información? Neurotransmisores. Ese proceso se llama proceso de mielinización. Mielinización. Para que vamos sacando una palabra acá que es muy importante, la mielinización es el proceso de maduración por medio del cual las neuronas y los axones adquieren mielina, y la mielina es fundamental para los procesos de aprendizaje. Ahora, en los niños y en los adultos existen diferentes tipos de trastornos que efectivamente afectan el aprendizaje. Tenemos trastornos de ansiedad, tenemos trastornos de bipolaridad cuando hay manía o depresión, tenemos trastornos de la conducta, problemas del lenguaje como la dislalia, la dislexia, la discalculia, y también tenemos trastornos generalizados del desarrollo. Existen muchos trastornos y muchos de esos trastornos están relacionados con el desarrollo. Pero quiero volver a hacer énfasis sobre lo importante que es la experiencia como
como arquitectura del cerebro. ¿Y por qué quiero hacer énfasis? Porque se han dado muchísimos casos donde personas, niños, jóvenes o adultos, que tienen dificultades a nivel neuroanatómico, neuroestructural o neurofisiológico, son capaces de vencer esas dificultades a través de la experiencia, ya sea por medio de la terapia, ya sea por medio de la fuerza de voluntad, porque se obligan a hacer cosas, se obligan, no se quedan en la casa llorando. ¿Qué quiero decir? Que todos los diferentes trastornos que enseguida les voy a contar se pueden trabajar. Algunos se pueden remitir. ¿Qué significa remitir? Que la persona que, o el niño, o el joven, o el adulto que los tiene, que los posee, que tiene estos trastornos, puede ser funcional, puede ser feliz, puede aprender. ¿Por qué? Porque la experiencia se lo permite, porque el cerebro es plástico. Se llama plasticidad. ¿Cómo se da entonces la maduración del sistema nervioso? Miremos esa pirámide en pantalla. Cuando el bebé nace y cuando es pequeño, lo primero que desarrolla y que viene ya como en su genética son las habilidades sensoriales que comienza a desarrollarlas. ¿Qué son habilidades sensoriales? La capacidad de ver, oír, oler, probar, el tacto, lo que tiene que ver con las ventanas sensoriales. Y a partir de allí comienza a desarrollar, ya cuando es un poco mayor, las habilidades motrices, es decir, la motricidad gruesa, saltar, brincar, correr, y la motricidad fina, que es esta habilidad para manipular cosas pequeñas con sus dedos, que solo la tenemos los seres humanos. Las demás especies no pueden hacer, por ejemplo, este movimiento de pinza que están viendo en pantalla que yo hago. Luego de que se generan las habilidades motrices, entonces continúan desarrollándose las habilidades socioemocionales más o menos a los 5 o 10 años, de 5 a 10 años, habilidades socioemocionales que le ayudan al niño o a la niña a compartir y a vivir con los demás y sobre todo que comienzan a desarrollar el sentido de lo que es bueno y lo que es malo, del bien y del mal. Luego continúa el desarrollo de las habilidades cognitivas, que ya es la capacidad de abstraer, generar abstracción, de hacer inferencia, y por último, a eso de los 18 20 años, está completamente desarrollado incluso con las habilidades morales. Entonces, ese es ese periodo que se va dando. Ojo, esto es una guía general que estadísticamente funciona para los seres humanos. Sin embargo, cada ser humano al mismo tiempo es un individuo. Entonces, es posible que algunos seres humanos desarrollen habilidades morales sin tener habilidades sensoriales desarrolladas o desarrollen habilidades cognitivas sin tener habilidades socioemocionales. Por ejemplo, los del espectro autista tienen grandes habilidades cognitivas, son muy inteligentes, sin embargo, sus habilidades socioemocionales están muy, muy limitadas. ¿Ya? O los invidentes, por ejemplo, alguien que es ciego de nacimiento o por algún accidente, no tiene habilidad sensorial visual, pero puede tener muchas habilidades cognitivas o morales. Entonces, esto es un triángulo estadístico para la mayoría, pero hay que respetar la individualidad del sujeto. Procesos cognitivos. Con todo esto, eh, miremos que las personas con ese cerebro comienzan a generar unos procesos básicos para el aprendizaje y sobre todo para la felicidad. Por ejemplo, procesos como la sensación, la percepción, la memoria, el lenguaje, esos son los procesos neurocognitivos que no salen del aire, no salen del aire, no salen por magia, o sea, salen de la interacción de estas neuronas y estas estructuras del cerebro. Y eso nos lleva a una pregunta: si estuviéramos aquí frente a frente en un salón, yo quisiera, y seguro llevaría el micrófono a donde ustedes están, y les preguntaría, ¿qué es inteligencia? Porque es que el concepto de inteligencia ha cambiado mucho a través de los años, ha ido variando a través de los años de una manera sorprendente. De hecho, si les preguntara en este momento a ustedes, ¿qué es inteligencia? Cada uno podría decirme cosas diferentes, porque todavía no tenemos, digamos, la ciencia, hasta donde yo sé, claro, yo no soy, hay gente que sabe mucho más que yo, pero la ciencia no ha definido todavía un concepto para todos de lo que es inteligencia. ¿Cuándo se empezó a hablar de inteligencia? Se empezó a hablar de inteligencia a finales del siglo XIX. Imagínense que en su momento Binet fue la primera persona que inventó, Alfred Binet, inventó un test para medir inteligencia, que luego Cattell, que inventó varias pruebas, como el 16PF, por ejemplo, inventó otras pruebas para medir personalidad, y Francis Galton, esos tres señores que están allí, fueron los primeros que trataron de medir la inteligencia. Pero ¿cómo la medían? La medían bajo unos criterios
basados en la capacidad de resolver problemas de razonamiento, problemas de situaciones del entorno que no involucraban de una manera directa la parte emocional. Entonces, es una manera muy sesgada de medir la inteligencia. Sin embargo, todavía la utilizamos. Más adelante, Stern se inventó o desarrolló lo que llamamos el cociente intelectual, que en este momento lo manejamos en las escuelas y colegios de todo el mundo. Cuando le dicen su cociente intelectual es de 90 o su IQ es de 90, es porque está basado en esa medición que habla sobre una fórmula matemática de la edad mental sobre la edad cronológica. En este momento es así, tanto que miremos en la pantalla en este momento, se habla de que el nivel medio de inteligencia, una persona con inteligencia media, normal, como la de nosotros, está entre 90 y 110. ¿Qué significa? Que si tiene un nivel de inteligencia que se lo miden de más de 110, entonces es muy inteligente. Si tiene más de 130 es súper inteligente. Y si tiene más de 145 es un genio. Pero si tiene menos de 90, entre 70 y 90, es que una inteligencia débil. Eso se llama inteligencia border. Está en el border, que significa que puede aprender, pero que le da más dificultad. Aprende lo mismo que lo demás, pero le da más dificultad. Pero si tiene menos de 70, entonces ya hablamos que tiene una discapacidad cognitiva, o como antes lo llamaban, un retardo mental. Entonces, y eso, miren, qué importante, eso todavía lo utilizamos hoy. Vaya usted a cualquier, incluso en la parte de los juzgados, en la parte de peritazgo, en la parte forense, en la parte educativa, la inteligencia se mide exactamente igual con criterios de hace más de 100 años. Afortunadamente, la investigación continúa y se han desarrollado otras visiones de lo que es la inteligencia. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples que postuló Gardner, o la inteligencia emocional que postuló Goleman, por ejemplo. Decía Gardner que las inteligencias múltiples son formas como cada uno aprende y son formas diferentes o estilos diferentes de aprendizaje. Decía Gardner que hay un estilo lingüístico, un estilo musical, un estilo lógico-matemático, intrapersonal, extrapersonal, en fin, y que no todo el mundo tenía que ser bueno para lo mismo y por eso no todo el mundo puede ser medido de la misma manera. Y Goleman, que él no inventó la inteligencia emocional, él fue el primero que a mediados de los 90 escribió los primeros libros y la popularizó y la tomó de otra persona, que no recuerdo, de otra persona en los 70 que habló, que fue el que la postuló, pero que a gran aporte el de Goleman, que ya empezó a postular otras miradas de la inteligencia que van más allá del razonamiento y la capacidad de resolver problemas, como es la capacidad de interactuar emocionalmente con el otro, de sentir al otro, fundamental ese avance. Y luego llegamos, por ejemplo, incluso a la inteligencia artificial. Por ahí leía yo en estos días, no sé si es un fake news, espero que no, porque si no, yo no quiero propagar malas o noticias falsas, pero que descubrieron una inteligencia artificial que comenzó, que bueno, que el profesor Castaño, que es experto en esta tecnología, ahorita nos pudiera aclarar si es verdad o mentira, una inteligencia artificial que empezó a desarrollar conciencia de sí misma, que empezó a desarrollar conciencia de sí misma. Y eso es muy interesante, porque los seres humanos somos hasta ahora los únicos animales que nos pensamos a nosotros mismos. O sea, todos los animales piensan, todos, gatos, perros, pero nosotros somos los únicos seres, la única especie que se piensa a sí misma, o sea, que tiene conciencia de sí mismo. Parece ser que la inteligencia emocional ya está dando ese artificial, ya está dando ese salto, lo cual me intriga, me intriga. Ok, entonces continuando con el tema del neurodesarrollo y los trastornos, miren cómo ha ido evolucionando la manera de leer un trastorno del neurodesarrollo. Antes lo llamaban retraso mental, luego lo llamaron deficiencia mental, luego lo llamaron discapacidad de la inteligencia, luego discapacidad cognitiva, y en este momento, como lo debemos llamar, o como se llama en este momento, es habilidades cognitivas diferentes. Es decir, una persona que no aprenda de la misma manera ni a la misma velocidad, no es que tenga un retardo mental, sino que tiene una habilidad cognitiva diferente. Y para eso influyen aspectos psicológicos, aspectos sociológicos y también aspectos médicos. Los aspectos médicos, por supuesto, porque hay un sustrato biológico que inclusive la misma alimentación, el estilo, el hábito, la capacidad alimentaria, que por cierto con la Universidad de Cinema estamos haciendo una investigación muy bonita
sobre neurogastronomía y cómo eso afecta a todo este tipo de procesos. Espero que con el doctor John Ardensol se las compartamos en algún momento y por medio de Fintes. La alimentación es fundamental, la parte sociológica. Yo sé que el tiempo es muy limitado y por eso voy tan rápido, pero no me quiero contar quedar sin contarles una, cómo descubrieron esa parte sociológica y psicológica y cómo afecta, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje y también la capacidad y también la salud. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial, los hombres se fueron a la guerra. Entonces las mujeres tenían que salir tenían que salir a las fábricas porque la producción tenía que continuar y sobre todo la producción de armamento y la producción de ollas y bueno, insumos para la guerra. Entonces, ¿qué pasaba con los niños? ¿Quién iba a cuidar a los niños? Y en ese momento, por allá a partir del 39, se generan por primera vez las guarderías o los jardines infantiles, esos lugares donde llevan a los bebés para que los cuiden. Ese rol lo asumen las hermanas, las religiosas, y empiezan a tener guarderías inmensas con cantidades de niños y a esos niños les daban de todo, o sea, les daban su alimentación, les daban su cobija, pues su casa y todas sus necesidades se las daban. Sin embargo, descubrieron que los niños comenzaban a tener retardos en el desarrollo, retardos en agresividad y también aparecían enfermedades del sistema autoinmune. Oh, sorpresa, ¿por qué? Si estaban comiendo bien, tenían todo. Resulta que se dieron cuenta que no estaban recibiendo las caricias, el toque, el cariño que necesitaban, porque claro, eran muchísimos niños. Y se descubrió que tanto lo psicológico como lo sociológico efectivamente sí afecta el desarrollo cognitivo y la salud. La OMS define la discapacidad como la relación que existe entre esa persona y el entorno, la capacidad de adaptarse y de ser útil en el entorno. Entonces, miren qué bonito, porque ya la OMS ya no dice, no mide a todo el mundo de la misma manera, sino que ya la discapacidad cognitiva o ese tipo de problemas dependen del entorno. No podemos medir de la misma manera a una persona que viva en China o Japón con una persona que viva en Estados Unidos o que viva en América Latina, porque los entornos, o en África, imagínense una persona que vive en el África, en una aldea aislada, en el Serengeti o quién sabe, entonces no podemos medir, pueden ser incluso más o menos, pero eso depende de cómo se relacionan con su entorno. Algunos de los trastornos, ahora paso a mencionar algunos de los trastornos que tienen que ver con, eh, con el neurodesarrollo. Hay uno muy común que todos hemos visto que se llama el síndrome de Down. Síndrome de Down. Por favor, algunos le dicen niños mongólicos, ese es un término que no debemos utilizar, que no es sano. Y ese síndrome de Down se da por una alteración de los cromosomas, exactamente porque tienen un cromosoma de más en el par 21. Y eso se ve reflejado de manera autonómica y autosómica, es decir, tiene fenotipo y genotipo. ¿Qué significa? Que se observa, porque es observable, porque tiene unos rasgos específicos, físicos, pero también tiene características que no son observables, que tienen que ver con lo cognitivo. Igual hay diferentes niveles en el síndrome de Down. Lo que sí es claro y que nos quede claro en estos momentos, en este momento que el doctor Martín y Fintes me da para compartir el mensaje, los niños o las personas que viven con síndrome de Down tienen toda la capacidad para ser felices y para ser productivos. ¿Tienen capacidades diferentes? Sí. ¿Tienen habilidades diferentes? Sí, pero eso no los limita para que sean felices o para que sean productivos. Incluso en algunos campos, como ya hablamos, tal vez el nivel de inteligencia cristalizada tradicional sea menor, pero el nivel de inteligencia emocional puede incluso ser muchísimo, muchísimo mayor. Tenemos otro trastorno, que es el trastorno de déficit, el trastorno por déficit de atención o TDA. Recordemos que existen dos tipos de TDA. Está el TDAH
y es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el TDA, que es el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración? Porque normalmente, sobre todo para los que son o trabajan con maestros de escuela o de educación básica primaria, creemos que las personas con TDA son solamente los niños inquietos o muy, como le llaman, hiperactivos, ¿no? También hay TDA que se caracteriza por un trastorno del déficit de atención, no canalizan, no focalizan la atención, pero sin hiperactividad. Y ambos casos hay que tratarlos. Hay un dato interesante y es que en este momento el DSM-5, el DSM-5 es el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales Mundiales, ya sacó al TDAH del trastorno, ya ahí no aparece, aparece ya como una característica, ¿verdad? Sin embargo, es una decisión que es muy discutida por diferentes tipos de profesionales, entre esos yo, que considero que todavía debería estar allí. Pero quiero que quede claro acá que un niño que vive con TDA, una persona, porque niño, adolescente o adultos, yo tengo un amigo muy, muy querido, que ustedes seguramente conocen, y lo digo porque él lo dice, pues no es infidencia, que es el doctor Juan Martínez. El doctor Juan Martínez lo dice en sus conferencias, que él tiene TDAH, y sin embargo es absolutamente exitoso, es de las personas, de los mejores conferencistas que yo conozco, y el TDAH no se lo ha impedido para nada. Entonces, no es negativo, es una característica que hay que asumir. No confundamos tampoco TDAH con un niño que es muy inquieto o que es muy juguetón o que es muy desobediente, porque la inquietud, la desobediencia, los problemas de manejo de norma pueden tener también otras condiciones que los generan. ¿Cuáles son las causas del TDAH? Pueden ser disfunción cerebral mínima, algún tipo de encefalitis, puede ser como consecuencia de una hiperquinesia compensatoria, puede ser por una explosividad en la actividad voluntaria, puede ser por un desbalance neuroquímico, pero eso no es que sea bueno ni que sea malo, simplemente es. Simplemente es una forma diferente del procesamiento que tiene el cerebro, igual que todos los tenemos, así como hay personas que son mejores para correr, o personas que ven más, oyen más, en fin, es una función diferente del cerebro que en muchísimas oportunidades, sí, hay que aclarar, necesita medicación, metilfenidato o Ritalina como lo conocemos. En muchas oportunidades es mi concepto, respetando otros conceptos. Algunos pacientes con TDAH sí necesitan ser medicados, pero no todos. Se requiere una evaluación detallada y específica. No todo el mundo se puede medir de la misma manera. Algunas características o criterios diagnósticos clínicos para identificar un niño, en este caso un niño que vive con TDAH. Dificultad para mantenerse sentado o quieto en una silla, presencia de conductas disruptivas con carácter destructivo, es decir, conductas que lo llevan a generar comportamientos que puedan molestar o dañar, incapacidad para inhibir o controlar sus propias conductas, incapacidad para aplazar cosas gratificantes, es decir, quiero un helado y lo quiero ya, 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 y no es capaz de esperar hasta, bueno, o hacer una fila, no es capaz de esperar a hacer una fila, le da mucha dificultad, impulsividad cognitiva, dificultades para centrar o mantener la atención en una tarea que es demasiado larga, dificultad para atender selectivamente unos, en fin, actividad motora excesiva o inapropiada, dificultad para acabar las tareas una vez que comienzan. Entonces hay que mirar todos esos criterios para poder identificar y luego de que los miramos, identificar si son por el TDAH, por ese desbalance neuroquímico, o son por situaciones, digamos, de orden familiar, social o diferente. Hay otro trastorno que me parece muy interesante porque es muy, muy común y es la dislexia. Es la dislexia. Ahí vemos, dislexia está escrito por un niño con dislexia. Dislexia es una dificultad de aprendizaje en la lectura. Tiene que ver con la lectura, pero está muy asociado también por ejemplo, con la parte matemática, o sea, la dislexia, la disgrafia, la discalculia, la dislalia, todas esas dislalia, dislexia, disgrafia, discalculia, están muy asociadas todas porque tienen unas situaciones comunes
en todas ellas, ¿no? Es un trastorno muy, muy común. Miren, por ejemplo, afecta más o menos al 10% de la población escolar. Es muy común. Constituye más o menos el 80% de lo que muchos maestros consideran un trastorno del aprendizaje. Es más común en hombres que en mujeres. Ya tiene un alto componente hereditario, no 100%, pero sí tiene un alto componente hereditario. Sin embargo, no se debe al entorno, no es que se herede porque los papás son así pues, socialmente, sino que tiene un componente hereditario desde la parte genética. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien la dislexia se puede dificulta en algún momento la secuencialización de los símbolos o signos creados por la cultura, como son las letras o los números, no necesariamente, se vuelve una dificultad porque puede ser manejable sin problemas. Miren, por ejemplo, acá podemos ver una imagen sobre la actividad cerebral de una persona con dislexia o de una persona sin dislexia. O sea, que hay realmente una alteración allí. Miren las áreas que están afectadas dentro del cerebro de una persona que vive con dislexia. Realmente hay una forma diferente de manejar la química cerebral. Se afecta o cambia la memoria de trabajo, la fluidez verbal, el área de cálculo. O sea que sí hay una forma de procesar diferente el cerebro. Algunos otros trastornos generalizados del desarrollo, pues tenemos el trastorno de Rett, el trastorno del Asperger, el trastorno de la Tourette, el trastorno desintegrativo infantil, tenemos el autismo. Y bueno, por ejemplo, el Rett es muy, no es muy conocido, le da a las mujeres, no le da a los hombres, comienza a verse a partir más o menos de los 6 meses, es decir, tienes tu niña y es un trastorno muy, muy triste, es un trastorno del neurodesarrollo, es neurodegenerativo, no tiene cura hasta el momento. El bebé nace bien, completamente normal, pero a partir de los 6 meses aproximadamente comienza a verse retardo en el desarrollo motriz, de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, dificultades para adquirir el lenguaje y retardo en el crecimiento. La proyección de vida es corta y hasta el momento no sabemos cómo manejarlo. Es un manejo de paliativo. ¿Ya? Los trastornos del espectro autista, donde incluimos el Asperger, por ejemplo, se caracterizan por esa dificultad para socializar, ese ensimismamiento, ese alejamiento, esa dificultad para generar relaciones empáticas. El trastorno de Gilles de la Tourette también es muy común, tiene que ver, muchas veces lo confunden con un trastorno obsesivo compulsivo o con un TOC, ¿sí? Un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, el trastorno de Gilles de la Tourette se caracteriza por movimientos catatónicos, movimientos así, y en muchas oportunidades por la expresión de palabras soeces. El trastorno desintegrativo infantil se caracteriza muchas veces por la dificultad para integrar las diferentes partes en un todo. Y todos estos tipos de trastornos generalizados del desarrollo se dan por diferentes causas. En un gran componente por factores genéticos, muchas veces por infecciones virales, por ejemplo, encefalitis, la meningitis. Y aquí quiero decirle a los adultos que estamos acá, cuando un niño, un joven, tenga, por ejemplo, infecciones, hay que prestarle atención a las infecciones de un momento determinado. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo tiene una capacidad natural para vencer las infecciones. Esa capacidad natural está dada de dos maneras. Primero, por las defensas normales, que son de manera general nuestros glóbulos blancos. Pero por otro lado también está la fiebre. Y cuando sentimos fiebre, es una manera de nuestro cuerpo para luchar, para pelear. Es decir, la fiebre es necesaria. Ojo con lo que estoy diciendo. La fiebre es necesaria
porque es una reacción de defensa del cuerpo. El cuerpo se calienta para acabar con los virus o las bacterias, pero cuando la fiebre o la temperatura corporal se excede o sube más de los límites permitidos o esperados o soportados por el cuerpo, entonces puede traer otro tipo de daños y hay que prestarle mucha atención porque podemos llegar entonces a encefalitis o a meningitis o a encefalopatías. Entonces, cuidado con eso. También se pueden dar por complicaciones perinatales. Y aquí quiero decir que hay tres tipos de situaciones. Están las situaciones prenatales, perinatales y postnatales. Cuando hablamos de complicaciones prenatales, son aquellas que están antes del parto, tienen que ver posiblemente con golpes cuando la madre es gestante, o puede ser cuando eh, la madre es adicta o poliadicta, o cuando hay una intoxicación por algo, por plomo o por algo en el ambiente, eso es prenatal. ¿Ya? Están las perinatales, que son aquellas con durante el parto, por ejemplo, cuando hay situaciones de anoxia o hipoxia, es decir, que hay problemas respiratorios, a veces el cordón umbilical se enrolla alrededor del cuello y le dificulta el flujo de oxígeno durante el parto, o cuando el parto es muy complicado o el niño no sale de cabeza, o en fin, existe, o el forceps le lastima, y están las postnatales, que son aquellas complicaciones que se dan después del parto por infección o algo. Entonces son diferentes. Todas estas situaciones pueden generar trastornos generalizados del desarrollo. Este cuadro me parece muy bonito, muy interesante. Recuerden que esta presentación ya la tienen los directivos y pues, si alguien la quiere tener. Y miramos este cuadro donde vemos, por ejemplo, qué es el trastorno autista y lo comparamos con el trastorno de Rett y con el trastorno desintegrativo infantil y las diferentes definiciones. El trastorno autista afecta el desarrollo de la comunicación, el de Rett es neurológico infantil que afecta toda la evolución normal y el desintegrativo tiene que ver con el funcionamiento general. ¿Cómo se caracteriza el autista? Pues por dificultades de la expresión y el relacionamiento. El de Rett solamente le da a las niñas, a las mujeres, y tiene que ver con sus movimientos de motricidad gruesa principalmente. Y llega, y el desintegrativo infantil con pérdida de toda la parte de expresividad. ¿Por qué da el trastorno del autismo? Por intoxicaciones puede ser, o por anomalías del sistema nervioso. Parece el Rett por problemas cromosómicos, sobre todo en el XQ28. Y el desintegrativo, no sabemos todavía. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos? Pues la persona que vive con trastorno autista puede aprender a manejarlo y puede ser exitoso, tiene que aprender a manejarlo. Las personas con trastorno de Rett pueden tener mayores dificultades y en fin, ahí vemos los diferentes. Como podemos ver, además en todos, el tratamiento no existe para ninguno de los casos. No hay tratamiento, por lo menos medicamentoso, o tratamiento médico, no hay tratamiento médico. Sin embargo, sí hay mucho que hacer desde la parte eh, humana, psicológica y sobre todo desde la parte docente. Podemos dar un acompañamiento social y emocional muy importante y muy grande. En este cuadro, ustedes pueden, después cuando lo tengan en sus memorias, me parece muy, muy bueno conocerlo porque hace un comparativo desde esos diferentes trastornos que he mencionado y cómo esos trastornos afectan todas las interacciones sociales o educativas que tienen nuestros estudiantes. Y cuando les decía ahorita de la importancia, tal vez no del tratamiento medicamentoso, médico, de la farmacéutica, pero sí de nosotros como maestros. Miren, nosotros como maestros, seamos maestros de primaria, de secundaria o maestros de universidad, de educación superior, tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Primero, repito y lo voy a repetir muchas veces hoy y por favor me disculpan, estos tipos de alteraciones o trastornos no hacen que las personas sean mejores o sean peores. No, simplemente son diferentes, tienen estilos diferentes de aprendizaje, tienen formas de procesar la información diferente, pero no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente.
Y nosotros como maestros, como educadores, primero que todo debemos entender que esas diferencias forman parte de la diversidad de todo y tenemos que ser inclusivos. En ese libro que ustedes están viendo allí, Emoción y Desempeño en Profesores Universitarios, eh, que es resultado de una investigación, identificamos cómo la emoción o la emocionalidad o el deseo del maestro para ejercer su función de maestro en cualquiera de que sean las diferentes esferas es importantísimo para el logro de objetivos académicos. Les invito a que lo lean. Ya para ir llegando al final, porque ya vamos en los últimos minutos, ¿qué podemos hacer entonces con estas situaciones del neurodesarrollo? Primero que todo, fortalezcamos dentro del aula o dentro de las diferentes instituciones de educación submedia, superior o básica primaria, los programas conductuales que incluyen todas las actividades culturales, o sea, fortalezcamos la música, fortalezcamos el deporte, fortalezcamos actividades lúdicas, no importa, que porque es la universidad, entonces a los estudiantes no les vamos a ofrecer música, danza, pintura, deporte. No, claro que sí. De hecho, si aquí hay directivos, qué bueno que lo consideren en sus currículas, porque muchas veces, yo sé que en la básica primaria y en la educación media sí incluyen educación física, bueno, aquí en Colombia por lo menos. Pero cuando ya llegamos a la universidad, eso se vuelve como una opcional, una electiva, o muchas veces ni siquiera lo incluyen. No, no, debemos incluirlo como cátedra obligatoria. Las actividades físicas y culturales, porque forman parte de esa integralidad y ayudan a que las personas con capacidades diferentes logren desarrollar sus capacidades diferentes. Otra gran conclusión, los programas de educación y de aprendizaje. Tengamos en cuenta capacitar a nuestros maestros, obvio que no, como decía al inicio, no somos médicos, somos maestros, pero sí para identificar las características de nuestros diferentes estudiantes, sus estilos de aprendizaje y tener la habilidad de orientarlos. Yo sé que ahora posiblemente van a preguntar, Santiago, ¿y cómo lo hacemos si tenemos un salón de 40, 50 estudiantes? ¿Yo cómo hago para orientar 40 o 50 estudiantes diferentes? Y yo lo voy a decir, mi respuesta va a ser, no sé, porque se necesitará el concurso también del Estado y de los organismos estatales para poder, no sé, manejar la cantidad de estudiantes por aula. Sin embargo, los programas de educación deben ser revisados. Se me ocurre en este momento algo que no estaba en el guión, pero tenemos que respetar lo que se llaman los ritmos circadianos o el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es el proceso biológico de funcionamiento de nuestro cuerpo. Respetar que hay unas horas en las que el cerebro está más activo y hay otras horas en que la parte física está más activa y hay otras horas en las que estamos más alerta. Entonces es conocer ese ritmo circadiano y adecuar los diferentes cursos, programas o materias o asignaturas a los diferentes momentos del día para que haya un mejor aprovechamiento. Otra conclusión es que en muchísimas oportunidades sí necesitamos el acompañamiento del neurólogo, del médico, del psiquiatra, porque en muchas oportunidades sí se necesita medicamento. Es decir, no podemos, como mucha gente lo dice y lo respeto, aunque no lo comparto, no a los medicamentos, cero a los medicamentos, estamos en contra de los medicamentos. No, en muchas oportunidades sí se necesitan medicamentos y en mi práctica clínica y profesional me he encontrado con personas con severos síntomas depresivos, personas con TDAH que necesitan Ritalina, metilfenidato. Entonces hay casos en que sí se necesitan, pero no todos. Mientras menos medicamentos utilicemos, mejor, pero en ocasiones sí se necesita. Y otro tipo de terapias, por ejemplo, en este momento se trabaja mucho la equinoterapia, que es la terapia con caballos. ¿Por qué con caballos? No, no sé, porque eso funciona igual con perros y con gatos. Es decir, cualquier animal mamífero, un perro, un gato, el contacto con ese animal mamífero, el tener una mascota, ayuda muchísimo en la recuperación de diferentes tipos de trastornos. También quienes tengan creencias religiosas, eh, independientes si son cristianos, católicos, adventistas, mahometanos, budistas, cualquiera que sea su creencia religiosa, todas muy respetables,
Pero cuando tenemos la confianza y la creencia también en un ser superior, cualquiera que éste sea, eso ha evidenciado también mejoras en los comportamientos. Fundamental como conclusión el apoyo familiar. Aquí estamos hablando, y obvio esto está dirigido hacia profesores o a maestros o a educadores. Sin embargo, la familia es un actor protagonista en el manejo de los diferentes trastornos. La familia, y cuando hablo de familia no me refiero únicamente a mamá, papá, porque existen muchos tipos de familia, familias extendidas, familias nucleares, incluso familias monoparentales, ¿ya? O familias del mismo género, en fin, cualquiera que sea la concepción de familia, el apoyo es muy importante. Pero lo más importante, y ya con esto termino, es el amor. El amor es la fuerza más, bueno, aquí le voy a meter mi parte poética, le voy a poner ya mi creencia personal. El amor es la fuerza más importante del universo. El amor como emoción compleja. Como dice Enrique Barrios en su libro Ami, el niño de las estrellas, que les invito a que lo lean porque es un libro fantástico, incluso que lo pongan a leer a sus estudiantes. Ami, el niño de las estrellas, cuyo autor es Enrique Barrios, chileno. El amor es la fuerza más importante del universo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Restrepo, con este tema de trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje en el aula. Muy interesante tema del conocimiento del cerebro y sus comportamientos. Le pido a la audiencia que le podamos hacer las preguntas aquí al doctor Santiago para que pueda retroalimentar el tema. A los asistentes les pedimos su apoyo. No sé si... ¿Cómo Perdón. dejo de compartir pantalla, maestro? O si de pronto me ayudan allá para allá no compartir pantalla y estar con ustedes. Claro que sí. José Luis. Sí. Ya, que ya no Además aprovecho ya y voy enviando también alguna pregunta. Okay. Llega una cuestión que si podría repetir el nombre del libro que mencionó al principio. Sí, claro, se llama Neurodidáctica y Neuroenjoy Flip. Aprender puede ser divertido. Neurodidáctica y Neuroenjoy Flip. Aprender puede ser divertido. Si en Amazon, si entran a Amazon y buscan así con ese título, lo encuentran ahí mismo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Llega también otra pregunta, yo creo que esta más bien es para que la responda Martín, referida a la conferencia, al congreso entero, y es cómo gestionar el tema de la asistencia para obtener el certificado, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias. Bueno, la manera de obtener el documento es realizando el pago con la información. Ahí se les envió a todos en la invitación todas las cuentas a donde pueden realizar el pago. Dependiendo del país en que te encuentres, puedes hacer el pago y mandar el comprobante del mismo con tu nombre completo al correo electrónico especificado para que se te pueda hacer llegar el documento. Muy bien. Otra pregunta que llega esta vez para el doctor Santiago. Hola, antes de nada, felicitaciones, muy interesante su ponencia. Me gustaría saber por qué algunos niños con autismo reaccionan repentinamente de forma agresiva. Sí. El autismo tiene el síndrome del espectro autista, tiene una característica muy específica y es que el niño en su forma de sentirse frente al mundo se aísla y tiene gran dificultad para interactuar con su entorno a nivel social, a nivel emocional. Entonces, cuando siente que su entorno, que su espacio vital está siendo atravesado, está siendo penetrado, genera de una manera defensiva. Entonces, los niños, qué buena la pregunta, me encanta, porque consideran muchas veces que los niños con espectro autista son agresivos. No, no lo son. Ningún niño con espectro autista va a ir a agredir a otro, sino que cuando siente que su espacio está siendo vulnerado, entonces reacciona de manera defensiva, defendiendo su espacio y generalmente lo que hace es manotear hacia afuera. O sea, él no te va a pegar, sino que esta es el comportamiento que generalmente hace, así, no así, sino así.
O sea, diciendo, sáigase de mi espacio. Entonces, si un niño con esta situación, otro niño, por jugar, de manera normal, por jugar como todos los niños, lo llega, lo toca o se le acerca demasiado, el niño con espectro autista se va a sentir agredido y va a empezar a manotearlo y lo va a empujar. Pero es más por ese lado. O si le llegan, porque su espacio no es únicamente su espacio corporal vital. Por ejemplo, le llega a tocar en su habitación o sus cosas, le llega a mover sus cosas que forman parte de su espacio, él va a defenderse alejando o reaccionando de una manera violenta, pero es defensiva, no de ataque, sino de defensa. Bueno, que lo entendamos y simplemente le decimos a los otros compañeros, y es muy importante que todos sepan, si hay un niño con espectro autista en el aula, que sepan que ese niño es tan distinto como el otro niño que le gusta la música, o el otro niño que le gusta la educación física, o el otro niño que le gusta otra cosa diferente, y que a todos hay que respetarles sus diferencias y sus espacios. No sé si respondí. Muy bien. Yo creo que sí, totalmente. Como suele siendo habitual, con unas respuestas bastante amplias y al mismo tiempo muy completas. Llega una pregunta, bueno, antes preguntaban por el primer libro, ahora preguntan que si podría repetir el nombre del último libro. Ay, ese libro es hermoso, se llama Ami, el niño de las estrellas. Ami, el niño de las estrellas. Y yo creo que ese libro lo pueden encontrar de manera libre en internet, creo. El autor es Enrique Barrios. Y ese libro es un cuento infantil. Cuando lo lean no digan, Santiago, ¿por qué me está mandando a leer un libro infantil? No, porque es un libro que cuenta de un niño que está de paseo, se llama Pedrito, y se encuentra con otro niño que es un extraterrestre. Pero en esa metáfora de ese encuentro nos da una serie de enseñanzas sobre supervivencia, sobre socialización, sobre vivir en tolerancia y sobre el amor. Correcto. Y hay otra pregunta que se refiere a mi pregunta, es sobre el impacto de lo emocional en los procesos de aprendizaje en adultos. Muy importante pregunta, muchas gracias. Y la voy a responder no en adultos, sino en personas, porque funciona igual en adultos que en personas. Miren. El aprendizaje, ¿qué es aprendizaje? Y me voy a referir primero que todo a Paulo Freire, que ayer la doctora habló de Paulo Freire. El aprendizaje es la incorporación de conocimientos o de actitudes que me sirven para adaptarme al medio. Paulo Freire decía que el aprendizaje se da en cuanto lo que yo incorporo me sirve para vivir mejor. ¿Ya? Independiente de aprendizaje en el aula o aprendizaje en la vida. Cuando miras un semáforo y sabes que la luz está en verde, puedes cruzar o no. Entonces, ese es un aprendizaje. Ahora, las emociones, y voy a contestarlo desde la biología porque ese es mi campo, las emociones están unidas a una serie de neurotransmisores como son la dopamina, que ayer también la mencionaron, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Cuando hay un nuevo conocimiento y está unido a una emoción por esta química, ese nuevo conocimiento se va a guardar en una parte del cerebro que se llama hipocampo. Y esa parte del cerebro, ese sistema límbico, la va a guardar y va a durar muchísimos años o para siempre. Eso se llama impronta. Impronta es una memoria cargada de emoción. Resumiendo, cuando damos un aprendizaje o cuando enseñamos algo a un adulto, pero lo asociamos a algo algo que le genera emoción, por ejemplo, una canción que le devuelve a su niñez, por ejemplo, una comida que le recuerda a su abuela, o algo que le genera emoción, ese nuevo aprendizaje asociado a algo que le genera emoción va a quedar guardado en su cerebro para siempre. Si vamos a enseñar y lo podemos asociar a las emociones, vamos a garantizar que ese aprendizaje va a permanecer siempre. Excelente, doctor. Ya estamos en tiempo. Muchas gracias por su participación. A nombre de la Federación Internacional de Especialistas, le agradezco su presencia en esta cumbre mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Santiago. Y pues le pedimos a la audiencia que, como ya estamos en tiempo, vamos a dar nada más 2 minutos